En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pequeño Catecismo, Razón y Fe. Llegamos al capítulo 10 y veamos cómo Dios se preparó un pueblo, Israel. Con Abraham empieza la preparación a la llegada del Mesías. La tierra fue repoblada por la familia de Noé a partir del monte Ararat, donde se había encallado el arca al final del diluvio y donde están todavía sus restos. Los sucesos ocurridos desde entonces, en esta nueva etapa de la historia de la humanidad, hasta la vocación de Abraham, son muy importantes porque permiten comprender el retroceso al pecado y al paganismo de los hombres apenas salvados del diluvio. Tras las sucesivas decadencias morales y espirituales de la humanidad, con las consiguientes idolatrías y olvidos de Dios, el Señor quiso encomendar a una sola familia el depósito de la revelación divina, hasta que viniera aquel que es la revelación encarnada, Jesucristo. Lo mismo había hecho con Adán antes y después con Noé. De igual manera, también con Abraham la historia de la humanidad se divide y de nuevo se hace un juicio de separación. Los gentiles o paganos o naciones que ya no fueron destinatarios de la revelación, hasta cuando la redención de Cristo no destruyó, como dice San Pablo, el muro de división, y aprovechando la temporal apostasía de Israel, se injertaron en Cristo. Por tanto, los gentiles o paganos por una parte y el pueblo de Dios, nacido de la fe de Abraham, por otro lado, el pueblo destinatario de la revelación. Y por eso dijo Jesús que Él había venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel, un pequeño pueblo interlocutor de Dios que tiene un papel de mediación respecto al resto de la humanidad, un oficio sacerdotal, podríamos decir, en medio de la humanidad perdida. Hablemos ahora de la vocación de Abraham. El Señor le dijo: vete de tu país, de tu patria y de la casa de tu padre hacia el país que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Con Abraham empieza, en cierto modo oficialmente, el regreso del hijo pródigo hacia el Padre. El libro de la Sabiduría relaciona la vocación de Abraham con la corrupción de los hombres después del diluvio. Y dice en el capítulo 10, ella, la sabiduría, cuando las gentes se unieron para hacer el mal, distinguió al justo, Abraham, y lo conservó irreprensible ante Dios. Esa es la primera característica de Abraham. Es un hombre justo por su fe. Dice la carta a los Romanos: Abraham creyó en Dios y eso le fue atribuido como justicia. La cuarta vez que Dios habla en visión a Abraham, le promete un hijo en lugar de un siervo como legítimo heredero. Y notemos cómo toda la revelación tiene como fondo este binomio de siervo-hijo que expresa la cualidad de la relación del hombre con Dios. Por tanto, le promete una innumerable descendencia y le revela la futura suerte de ese pueblo. Dios confirma su promesa con un sacrificio. Y finalmente, después de un hijo nacido de la esclava, Ismael, Dios le dio el hijo heredero, hijo de la legítima esposa, Sara, fruto de la fe en la promesa divina, Isaac. Pero él tuvo que pasar también su prueba.
la prueba y el triunfo en la prueba. Cuando Dios da, sabemos que después pide, y cuando pide es para dar mucho más. Después de haberle dado el Hijo, Dios le pidió sacrificarlo. Abraham obedeció, pero en el último instante Dios lo detuvo. Aquel día no fue derramada la sangre del Hijo, pero Abraham inmoló su corazón de padre para no anteponer nada a Dios. Y entonces Dios le dio su puesto de padre en la fe, y su propio Hijo divino como su descendiente. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.